En este video les voy a explicar cómo realizar el cálculo debajo de una curva con aproximaciones. Vamos a utilizar rectángulos. Es el método de los rectángulos. En este caso los rectángulos se consideran rectángulos por la derecha, ya que los incrementos se dan precisamente hacia donde X se va incrementando. Por eso son rectángulos por la derecha. Les comparto la presentación para poder empezar. Muy bien. Decíamos que es aproximación al área bajo la curva utilizando rectángulos. Algunas aproximaciones se pueden resolver con rectángulos. Aquí dice interiores e inferiores. Son interiores y superiores. Aquí hay un errorcito nada más en la palabra. Son interiores y superiores, considerando únicamente los incrementos que se dan en la función. Tenemos el ejemplo que es calcula una aproximación al área bajo la curva con rectángulos en la función x cuadrada más 1, que va desde x menos 1 hasta x1. Vamos a utilizar 4 rectángulos. Tenemos de menos 1 a 1. No sé si se alcance a ver. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a ubicar los puntos en el plano cartesiano que le corresponden a la función. Para eso tenemos que realizar una evaluación de la función. A nosotros nos interesa desde menos 1 hasta 1. En este caso yo hice la tabulación desde menos 2 hasta 2 con la finalidad de percibir un poco más el comportamiento de la gráfica. Sabemos que nosotros asignamos valores para X. Cuando yo le coloco menos 2, evalúo directamente en la función. Entonces, cuando evalúo directamente en la función, aquí voy a colocar, por ejemplo, el menos 2. Entonces, para ejemplificar, el menos 2 se eleva al cuadrado y le voy a sumar 1. Entonces, nada más para hacer un pequeño recordatorio. Menos 2 al cuadrado son 4, más 1. 4 más 1 son 5. De ahí es de donde obtenemos precisamente este 5, que es la función evaluada en menos 2. Lo mismo vamos a hacer para todos los otros valores. En menos 1 nos da 2, en 0, 1, en 1, 2 y en 2, 5. Realizamos la gráfica. En nuestra gráfica ubicamos en nuestro plano cartesiano. Sabemos que aquí está Y positivo. En la parte de abajo está Y negativo. A la izquierda tenemos a X negativo. Y a la derecha tenemos a X positivo. Aquí está el gráfico que le corresponde. Nos están pidiendo que el cálculo de la función o la aproximación sea de menos 1 a 1. Voy a colocar entonces, aquí por ejemplo el menos 1, voy a extenderlo hasta arriba. Y aquí está el 1 positivo. Esas son las dos rectas que nos interesan. Esta área que quedó encerrada debajo de la curva la voy a marcar y ahorita la borro. Toda esta. Ay, aquí me pasé un poquito. Toda esta área es la que debemos determinar. Entonces, no hay una fórmula establecida para poder determinar cuánto vale pues esa área. ¿Qué es lo que hacemos? Calculamos una aproximación por medio de los rectángulos. Esta aproximación es la base de las sumas de Riemann. Es decir, los procedimientos que se emplean aquí son muy parecidos, aunque no exactamente iguales. Lo importante es la primera parte, es la parte más parecida, porque decíamos esto fue lo que se entiende como la base de las sumas de Riemann. Nos interesa el cálculo del área. El área. ¿A cuánto vale? ¿Qué es lo que necesitamos para poder trabajar aquí? Primero, vamos a establecer cuál es el intervalo en el que vamos a trabajar. El intervalo está determinado por las dos rectas azules que yo acabo de marcar. El intervalo va de menos 1 a 1. Es un intervalo cerrado, por eso lo colocamos con corchetes. Hay que recordar que el corchete en un intervalo cerrado quiere decir que sí podemos considerar al valor. El abierto es el que dice que no. El valor que está colocado ahí no se puede considerar y además siempre se coloca con paréntesis. Entonces, en mi intervalo tengo un valor A. El valor A siempre va a ser el valor menor y tengo un valor B. El valor B siempre va a ser el valor mayor. Si estos llegan a estar mal acomodados, lo único que se hace es que se reordenan. A siempre debe de ser el menor y B siempre debe de ser el mayor. Entonces, A va a ser conocido como el límite inferior y B va a ser conocido como nuestro límite superior. Vamos desde menos 1 hasta 1. Nunca vamos al revés, nunca vamos de mayor a menor, siempre vamos de menor
a mayor. N lo vamos a conocer como el número de rectángulos que vamos a emplear en este caso y en cualquier caso también. Entonces nos dijeron desde el principio 4 rectángulos, n va a ser igual a 4. ¿Qué es lo que vamos a necesitar también aquí? I. I va a ser el símbolo que vamos a emplear para interpretar el número del rectángulo del que estamos hablando. Cuando I sea el rectángulo número 1, entonces I va a tomar el número 1. Cuando I esté en el rectángulo número 2, entonces tomará el valor 2. Cuando I esté en el rectángulo 3, tomará el valor 3 y así sucesivamente hasta n número de rectángulos. Entonces I es como un contador de rectángulos. La fórmula a trabajar es esta fórmula que está aquí. El área total va a ser igual a la suma cuando I, que es el contador de rectángulos, va desde 1 hasta n. Entonces aquí depende de los valores que vaya a alcanzar n o que nosotros vayamos a trabajar. ¿De quién? La suma de A y de las áreas individuales, es decir, de las áreas de cada uno de esos rectángulos. Rectángulo 1, rectángulo 2, rectángulo 3. Vamos a sumar todas esas áreas. Esta formulita entonces se traduce en esto. El área total es igual al área 1 más el área 2 más el área 3 más el área 4. Me quedo hasta el área 4 porque solamente voy a trabajar 4 rectángulos. Decíamos que ahí las áreas se pueden ir hasta n número de rectángulos. Esa fórmula que está ahí es la fórmula para calcular el área de cualquier rectángulo. Área es igual a base por altura. Pero en nuestro caso, ¿quiénes van a ser las bases? Las bases van a estar determinadas por los incrementos de la función que se están dando sobre el eje X. Es decir, como X se vaya incrementando para ir trabajando rectángulo 1, rectángulo 2 y rectángulo 3. Entonces, las bases son los incrementos que se van a dar en X. Todas las bases van a medir lo mismo. Lo que va a cambiar son las alturas de los rectángulos, recordando que las alturas de los rectángulos pues están determinadas por los puntos que ha tocado la función o la curva en el eje de Y. Las alturas las vamos a evaluar con la función evaluada en XY. XY es la fórmula que nos arroja a nosotros el punto de altura que le va a corresponder precisamente a la función con Y. Y hay que recordar que es el número de rectángulo del que estamos trabajando. Entonces la función evaluada en XY. Para esto vamos a seguir una secuencia para irnos en orden y no perdernos. La secuencia está aquí colocada. Lo primero que vamos a calcular son las bases de los rectángulos. Los incrementos que se están dando en X, siempre de la izquierda hacia la derecha. Recuerda que X se va incrementando hacia el infinito conforme vamos avanzando a la derecha, no hacia la izquierda. Una vez que ya tengamos las bases que le van a corresponder y que son iguales a todos los rectángulos, vamos a la expresión XY. Una vez que ya tengamos XY, evaluamos a la función en respecto a XY. Y una vez que ya tengamos evaluada la función, podemos establecer la fórmula de las áreas individuales de cada rectángulo. Entonces, todo esto me va a llevar a establecer esa formulita. La formulita que me va a decir cuánto vale cada área respecto a estas operaciones que yo tengo aquí, en este pequeño recuadrito que acabo de marcar. Vamos a empezar con el cálculo de los incrementos de X. Entonces, el incremento de X son las bases de todos los rectángulos. Decíamos, todas valen lo mismo. Necesitamos 4 rectángulos. Aquí va a depender del número de rectángulos que vayamos a trabajar. Entre más rectángulos trabajemos, más preciso va a estar nuestra aproximación, más nos vamos a aproximar al resultado real. Para esto vamos a trabajar también los valores que se encuentran en el intervalo, que van desde -1 a 1, recordando que -1 va a ser siempre A y 1 en este caso va a ser B. La fórmula a trabajar es esta que está aquí. El incremento de X es igual a B menos A, que si te das cuenta son los valores que están en el intervalo, divididos entre el total de rectángulos, que es N. Vamos a reemplazar. B vale 1 y A vale -1. Respetamos que la formulita para el incremento ya tiene un signo menos y entonces para A voy a colocar un paréntesis. Ahí está ya colocado. Entonces, esto va a ser una suma, porque menos por menos va a ser más. Tenemos 1 más 1, ahí va a ser 2. Incremento de X es igual a 2 cuartos. Para nuestro gráfico podemos trabajar el decimal, pero solamente para el gráfico. Para las operaciones vamos a trabajar las fracciones. En este caso yo dejé las fracciones para todo el procedimiento. 2 cuartos tiene mitad. Podemos reducir la expresión para trabajar esos y valores más pequeños. Ambos tienen media. 2 entre 2 es 1. 4 entre 2 es 2. Entonces el incremento de X vale 1 medio. Para mi gráfico decíamos trabajo el punto 5.
¿Cómo entonces voy a empezar a trazar esos rectángulos? Me voy a partir del -1, que es la izquierda. Recuerda que X se incrementa hacia la derecha. De -1 hacia la derecha, aquí estaría -1 medio. Ahí donde puse el punto. El siguiente medio estaría justo en 0. El siguiente medio estaría en, pues, 1 medio, positivo. Y el siguiente medio estaría en 1. Ahí están. Entonces, ahí donde marqué esos puntitos, ahí es donde voy a trazar líneas hacia arriba. Todas las voy a extender hasta el 3, ¿eh? En este caso, solo porque así me conviene hacerlo. No hay otra razón para que yo extienda hasta arriba. Para que sea muy, muy evidente. Este me quedó bastante chuequito. Ahí está. Ahora, si te das cuenta, al momento que tracé ya todas esas rectas, efectivamente ya quedaron 4 espacios que van a ser los que corresponden a mis 4 rectángulos. Aquí va a estar el rectángulo 1, rectángulo 2, rectángulo 3 y rectángulo 4. ¿Cómo los voy a cerrar? Los incrementos se dan hacia la derecha, por lo tanto, el extremo superior derecho del rectángulo que está tocando a la función, ese es el punto en el cual vamos a cerrar los rectángulos. Me voy al rectángulo 1. El rectángulo 1 tiene 2 lados, obviamente, que están subiendo hacia arriba. Observa que aquí está tocando en su lado izquierdo y aquí está tocando a la función en su lado derecho. El incremento se dio hacia la derecha, por lo tanto, considero al extremo derecho. El extremo derecho es en donde yo voy a cerrar al rectángulo. Este es el extremo derecho. Ahí lo cierro. En el rectángulo 2, misma situación. Tiene 2 lados que van hacia arriba. Un punto de los que está tocando la función ya está colocado. Incluso ahí fue donde cerré el rectángulo anterior. Coloco el otro punto, el que está a la derecha. Y en su extremo derecho es donde voy a cerrar el rectángulo. Si te das cuenta, el rectángulo 1 y el rectángulo 2 son rectángulos inferiores o interiores, porque yo les decía que aquí arriba puse la misma palabra. Uno era interior y el otro era superior. En el caso 3, observa el caso 3. Su extremo izquierdo está tocando en el punto donde cerró el rectángulo 2, pero su extremo 3 está tocando más arribita. Lo cerramos en el extremo derecho. Recuerda que los incrementos se dan en la derecha, solo los que van hacia allá. Ahí está ya cerrado. Ese rectángulo, si tú lo observas, quedó por arriba de la curva. Esa parte que quedó por arriba va a servir para compensar los otros espacios vacíos que quedaron en los rectángulos 1 y 2, porque el rectángulo 1 y 2 quedaron por debajo. Vamos al caso 4. En el caso 4, observa, este está mucho más arriba todavía. Ya marqué el punto, ahí voy a cerrar. Ya están cerrados los rectángulos. Esos son los rectángulos de los cuales nosotros vamos a llevar a cabo el cálculo del área. Ya tenemos, de hecho, los incrementos de X. Ya tenemos la parte que va aquí. Nos falta la f de xy. Siguiendo la secuencia, vamos al cálculo de xy. Voy a continuar. Aquí está la fórmula de base por altura y lo que nosotros estamos buscando, y de este lado está la secuencia. Ya tenemos los incrementos de x, estamos aquí en este segundo paso. Hay una fórmula para calcular xy, la voy a colocar. Ahí está, xy va a ser igual a a. A, recuerda que se encuentra en el intervalo. El intervalo es el límite inferior, el valor que es a, más i. Y recuerda que aún no va a cambiar, y va a cambiar hasta que ya empecemos al cálculo de las áreas individuales. Por ahorita se queda como i. Y el incremento de x ya lo tenemos, es 1 medio, entonces y está multiplicando al incremento de x. Reemplazamos con la información que nosotros tenemos. Aquí está el intervalo, en el intervalo este valor es a, entonces a va a tomar -1. Tenemos -1 más i que multiplica a 1 medio, porque 1 medio es el incremento de x. Hacemos la multiplicación de i por 1 medio, convierto a fracción a i, y el 1 multiplica a la i, y el 1 multiplica al 2. Nos va a quedar i por 1, pues i, y 1 por 2, 2. Nos va a quedar -1 más
y sobre 2. Ya está colocado xy. Ya tenemos xy. Siguiente paso, la función evaluada en xy. Recuerda que la función evaluada en xy quiere decir que en la función original, ahora aquí donde está la x voy a colocar lo que yo encontré en xy. Todo esto. Y al momento que yo lo coloque ahí, deberá de entrar en todos los puntos de la función en donde se encuentra x. Entonces deberá entrar aquí. Ahí donde está la x. Vamos a colocarlos. F de xy es la función original evaluada en xy. Ahí está la función original. Voy a evaluarla para xy. Coloco en donde está xy cuánto obtuve yo. Ahí está ya en el paréntesis, ¿eh? Ya está en el paréntesis. Ahora lo que falta es que todo eso que está en el paréntesis yo lo coloque aquí. Todo eso va a quedar en un paréntesis elevado al cuadrado más 1. Ya está colocado. Ya tengo entonces la función evaluada en xy. Ahí no resuelvo nada. No es un binomio elevado al cuadrado. No voy a resolver eso que está ahí. Entonces lo dejo de esa forma y continúo con el siguiente paso en la secuencia. Dice que ahora sí, ya puedo establecer la fórmula para las áreas individuales. La fórmula para las áreas individuales hay que recordar que viene de esto que está de este lado, de aquí. Los incrementos van a multiplicar a la función evaluada en xy. Entonces, y es el número de rectángulos. Ya vamos a empezar a modificar el número de rectángulos, es decir, y ya va a tomar el valor 1, el valor 2, el valor 3, el valor 4. Y decíamos que si hay más rectángulos, pues tendrá que tomar más valores dependiendo del número de rectángulos que estemos trabajando. AI es la fórmula para cada rectángulo en su forma individual. Base por altura. Las bases son los incrementos y las alturas es la función evaluada en xy. Colocamos el incremento, que es un medio, que va a multiplicar a la función xy, que es el paréntesis que tiene menos 1 más y sobre 2 al cuadrado más 1. Ahí está colocado. Eso que está ahí ya es la fórmula para el cálculo de las áreas de forma individual. Y esta fórmula yo la voy a tener que emplear todas las veces que necesite, dependiendo del número de rectángulos que tenga. Vamos al rectángulo 1. Al momento que yo voy a empezar a calcular ya el número de, las áreas individuales, y está ahí que está aquí, adentro de la formulita, va a tomar, decíamos, el número del rectángulo. Rectángulo 1, entonces ahí coloco el 1. Y sabemos entonces que acá adentro, aquí adentro, donde está la I, también voy a colocar el número 1. Vamos a las áreas individuales. Ahí está, ¿eh? Área 1 es un medio que va a multiplicar a menos 1 más un medio al cuadrado, más 1, y cierro con otro paréntesis. Primero lo que está en el paréntesis de la altura, dejo la multiplicación por la base hasta el final. No puedo hacer la multiplicación por un medio hasta que yo no haya resuelto todo lo que tengo en el otro paréntesis. Entonces, menos 1 más un medio, primero resuelvo lo que está dentro, decíamos, no es un binomio elevado al cuadrado, son operaciones numéricas, en este caso aritméticas, de las más sencillas. Tenemos menos 1 que va a multiplicar a 2, hay que recordar que la suma de fracciones se hace de forma cruzada. Convierto al entero a una fracción colocándole un 1 en la parte de abajo y multiplico menos 1 por 2 más 1 por 1 cruzado en la parte de abajo, 1 por 2. Ya está aquí, menos 1 por 2 da menos 2, más 1 por 1 da 1, sobre 1 por 2 da 2. Resuelvo menos 2 más 1, me va a quedar menos 1. Estoy en la fracción, menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2. Elevo al cuadrado, ley de exponentes dice que cuando tengo un cociente elevado a un exponente, ambos términos se elevan al exponente. Entonces, menos 1 al cuadrado va a ser 1 positivo y 2 a la 2 va a ser 4, me va a quedar un cuarto. Tengo un cuarto más 1, tengo otra suma de fracciones, convierto a 1. Otra vez producto cruzado, 1 por 1 más 1 por 4 sobre 4 por 1. Ya tengo ahí 1 más 4 me va a dar 5 cuartos. 5 cuartos. Ahora sí ya puedo hacer la multiplicación. 1 por 5, numerador por numerador y denominador por denominador. Y 2 por 4 van a ser 5 octavos. Ya tengo el área 1. Tengo 5 octavos para el primer rectángulo que teníamos en la gráfica de hace un momento. Vamos al área 2. Me voy a llevar el cálculo del área 1. Aquí está, en la parte derecha, coloqué área 1, 5 octavos. Vamos al área 2. De este lado, en la parte izquierda, tengo la fórmula que estamos empleando. Ahora, I va a cambiar con el número 2 y recuerda que entonces aquí adentro también I deberá tomar el valor 2.
Tengo área 2 es igual a 1/2, en el paréntesis tengo menos 1 más 2 sobre 2 al cuadrado más 1. 2 sobre 2 es un número entero, entonces mejor manejo los números enteros. 2 sobre 2 es 1, vamos a resolverlo. 1, adentro del paréntesis tengo menos 1 más 1, adentro del paréntesis es 0 al cuadrado. 0 al cuadrado, pues da 0, entonces 0 más 1, pues se va a quedar 1 nada más. Ahí está el 1, convierto el 1 a fracción para poder hacer la multiplicación colocando el 1 en la parte de abajo. 1 por 1 da 1 y 2 por 1 da 2. Me va a quedar 1/2. El área 2 es 1/2. La voy a poner en la derecha. Ahí está, área 2 igual a 1/2. Vamos al área 3. Ahora I va a tomar el valor 3. Recuerda que adentro del paréntesis también se coloca el 3. Ahí está, área 3 es igual a 1/2 que multiplica menos 1 más 3/2 al cuadrado más 1. Primero la fracción que está dentro del paréntesis. Entonces, convierto en fracción al menos 1, producto cruzado, menos 1 por 2 más 3 por 1. Sobre 1 por 2 me queda menos 2 más 3. A 3 le quito 2, me va a quedar un 1 positivo. Adentro del paréntesis me queda un medio positivo. Ya está un medio positivo. Elevo al cuadrado ambos términos. 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4. Me va a quedar un cuarto más 1. Tengo un cuarto más 1. Esta suma ya la habíamos hecho hace un momento. La vuelvo a colocar de todas formas. Convertimos a fracción al entero. Producto cruzado nuevamente. 1 por 1 más 1 por 4 sobre 4 por 1. Nos queda 1 más 4 sobre 4. 1 más 4 son 5 cuartos. 5 cuartos por 1/2. Multiplico 1 por 5 y 2 por 4 me va a quedar 5 octavos. Esta área es igual a la del área 1. Tengo el área 3, la voy a colocar a la derecha. Vamos a la última área porque eran 4 rectángulos, área 4. Ahí está área 4 y tomo el valor 4. Recuerda que adentro volvemos a colocar también ese 4. Adentro del paréntesis tengo un entero, 4 entre 2. 4 entre 2 da enteros, entonces trabajamos el número entero. 4 entre 2 da 2. Tenemos 2. En este caso es una resta. A 2 le quito 1, me queda 1 al cuadrado. 1 al cuadrado sabemos que da 1. Y 1 más 1 son 2. El área 4 entonces va a ser 1/2 por 2. Convierto en fracción al 2 y multiplico 1 por 2 y 2 por 1. Me va a quedar 2 sobre 2. Área 4 es igual a 2 sobre 2. Hacemos la división. Área 4 es igual a 1. La voy a poner a la derecha. Ahí están ya área 1, área 2, área 3 y área 4. Ahora sí, ya puedo emplear esta formulita que es la fórmula de la suma de los rectángulos, donde dice que el área total va a ser igual a la suma que va desde I cuando vale 1 hasta 4 en este caso porque yo tenía 4 rectángulos. ¿De quién? De todas las sumas de las áreas precisamente individuales A, I. Decíamos que eso se traduce en esto. El área total es igual al área 1 más área 2 más área 3 más área 4. Colocamos todas nuestras fracciones que tenemos a la derecha en forma de suma. Ya están colocadas. Podemos sumar primero aquellas dos que tienen denominadores iguales porque solo se suman los numeradores. 5 y 5 serían 10 octavos más 1/2 más 1. Hacemos la suma de las dos fracciones que están. Sabemos que es cruzado, va a ser 10 por 2, va a ser 20, más 1 por 8 sobre 8 por 2. 10 por 2 nos da 20, más 8 por 1, 8, sobre 8 por 2, 16. Tenemos 28/16. Ese 28/16, ahí está, lo coloqué también del otro lado, vamos a sumarlo con el 1, convierto el 1 a fracción, multiplicamos producto cruzado, 28 por 1 es 28, más 1 por 16 son 16, sobre 16 por 1, sobre 16. Tenemos 28 más 16, sobre 16 hacemos la suma, nos queda 44/16 de unidades cuadradas. Este ya es el cálculo del área. Para nosotros que es más sencillo entender los decimales, sabemos que era un espacio muy pequeñito que solo va de menos 1 a 1. Hacemos la división. 2.75 unidades cuadradas. Entonces, esa es la respuesta al área que nosotros estamos buscando. Hay que recordar que esto es solamente una aproximación. Entre más rectángulos utilicemos, más nos acercamos al resultado real. Pero por mucho que nos sorprenda, estas aproximaciones son muy, muy cercanas a los resultados reales. De repente usamos, por ejemplo, 6 rectángulos, 7 rectángulos, 8 rectángulos, y entonces los decimales en muchas ocasiones son los que se van modificando. 2.75
2.77, 2.78, tal vez disminuyan a 2.74, 2.73, pero estamos muy cerca de lo que es el resultado real. Entonces, esto es lo que se tiene que hacer cuando hacemos una aproximación al cálculo del área bajo la curva empleando rectángulos. Hay que recordar que aquí todos los rectángulos son por la derecha. ¿Por qué? Porque los incrementos en X se dieron precisamente hacia la derecha. X no se incrementa hacia la izquierda. X decrece hacia la izquierda y en este caso, por esa razón, todos nuestros rectángulos estaban colocados por el extremo superior derecho respecto a la función. Espero que haya sido claro y nos vemos en otro video.